Si abren sus Biblias al libro de Lucas, el capítulo 17, vamos a leer esta historia muy conocida por todos nosotros. No voy a hablar mucho de esta enfermedad que nosotros conocemos y hemos oído mucho de la lepra. Voy a dejar esa enfermedad y lo que fue a un lado y nos vamos a concentrar en el corazón y en el espíritu de los 10 leprosos y el corazón de Cristo. Lucas 17, el verso 11 en adelante, dice la palabra del Señor. Aconteció que yendo a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Ocupen sus lugares, hermanos. Déjenme predicarles en esta tarde sobre el corazón y el espíritu de los leprosos y el corazón de Cristo en esta historia. Estamos nosotros por iniciar, o ya iniciamos el mes de gratitud. Y como ustedes han de notar, durante este mes hay una transición, aún en la misma gente, en la atmósfera, el tiempo, vemos un cambio. Hoy, hermanos, se cambió el horario y inicia una nueva temporada donde le da y abre la puerta a lo que vienen los días festivos, de los cuales en nuestros alrededores la gente cambia su espíritu, su manera de ser, y parece que donde quiera que nosotros estamos, sea en el trabajo, sea en las tiendas, se respira otro ambiente, se respira otra atmósfera. Y en la gente, hermanos, por la celebración que vamos a estar pasando en estos meses, hay un poquito más de gratitud, un poquito más de amor y de compasión hacia el ser humano. Y esto es lo que hace y lo que representa el mes de noviembre en nuestra nación. Y nosotros, cuando hablamos, hermanos, de este día de acción de gracias, nosotros lo tenemos al revés. Nosotros damos gracias a Dios casi por las cosas que ya sucedieron en nuestra vida. Y es lo que usualmente nosotros hacemos. Le damos gracias a Dios por lo que ya Dios nos dio. Pero el verdadero principio, el verdadero propósito de acción de gracias es, hermanos, más bien el darle o abrirle la puerta a las cosas mayores y más grandes bendiciones que Dios va a traer o que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Y creo que si hay alguien, hay un grupo de personas que verdaderamente deben demostrar este sentimiento, esta virtud de gratitud, es la iglesia. Si hay alguien que verdaderamente tiene razón, ¿por qué vivir agradecido? No solamente en este mes y no solamente en medio de esta atmósfera de navideña y de agradecimiento que a nosotros nos gusta mostrar y regalar afecto y regalos, y para nosotros eso es
demostración de agradecimiento y de reconocimiento. Hermanos, para la iglesia eso es lo que el mundo vive y eso es el ambiente que ustedes van a mirar, que el mundo va a desplegar en todas sus áreas. Pero si hay alguien que debe de vivir agradecido durante todos los días que Dios nos presta la vida, es la iglesia. Porque, hermanos, nosotros tenemos más que suficientes razones por qué estar agradecido con Dios. Primeramente porque estamos aquí. Y fíjense, hermanos, muchos de nosotros ni deseo tenemos de estar aquí, pero gracias a Dios que Él nos presta la vida, la salud, el bienestar para estar aquí con vida. Y gracias a Dios, hermanos, que Él nos da ese deseo y ese sentir. Y en esta historia, hermanos, es una historia muy triste. Es una historia muy semejante a lo que nosotros como seres humanos somos. Cuando yo veo esta historia y vemos la reacción de los 9 leprosos, nosotros los juzgamos y decimos: qué fea gente, qué feos hombres, cómo pudieron ser tan ingratos con el Señor. Dios los sana y mira cómo responden. Y para la mayoría de nosotros, cuando leemos esta historia, hasta nos molesta su reacción, sus actitudes, el por qué no regresaron para darle gracias al Señor. Y nos enfocamos más en los 9 leprosos que nunca regresaron. Y en la historia de los 10 leprosos resplandece mucho y nos molesta la actitud y la reacción de estos leprosos, porque vemos cómo responden hacia la sanidad y hacia el beneficio de Dios. La Biblia dice que uno de ellos regresa, uno de ellos que fue sanado regresa, y la Biblia nos menciona que regresó y le dio gracias a Dios, a Jesús, y le adoró. Pero cuando Jesús lo miró, no se enfocó tanto en él al inicio, no le dio mucho enfoque. En otras palabras, no le llenó el corazón a Jesús de contentamiento. Al Señor no le movió que este hombre llegara a sus pies y le adorara y le diera gracias por su sanidad. El Señor se enfoca y el corazón de Cristo se va hacia los otros 9 que Él había sanado. Y cuando lo mira a este leproso postrado a sus pies, en adoración y en reconocimiento a la sanidad que había recibido, Jesús lo pasa por alto. Y cuando lo mira, Él mismo le pregunta: ¿dónde están los otros 9? El enfoque de Jesús se va hacia los otros 9. Ahora, hermanos, Jesús está consciente y Él sabe que Él sanó a 10. Él sabe todas las cosas. Él es Dios. Él sabe precisamente lo que ha hecho, lo que ha salido de su gloria y de su poder. Él sabe que había sanado a 10. Entonces, la pregunta que Jesús hace no es porque Él no sabe que hubieron 10 y que no sanaron los 10. Él está consciente de que Él sanó a 10 leprosos. Él está consciente que 10 hombres estaban revestidos de esa enfermedad, y Él está consciente que los 10 pidieron misericordia de Él, y está consciente que Él cumplió o Él accedió a la plegaria de los 10 leprosos y había sanado a 10. Pero se enfoca Jesús en la actitud de los 9 leprosos. Se enfoca Jesús en la reacción, en la actitud de ellos de no haber regresado como lo hizo un leproso que regresó a darle honra y gloria a Dios. Y hermanos, la realidad de esta historia y de estos 10 leprosos es la siguiente: es que Dios es bueno.
Dios es misericordioso. Y yo a veces me he preguntado, ¿por qué, Señor, das tanto beneficio a estas personas? ¿Por qué, Señor, les das más? Y siempre las ventanas de los cielos están abiertas para esta gente ingrata, esta gente que no te reconoce, esta gente, Señor, que verdaderamente les llenas las manos de bendiciones, y a pesar de los beneficios que reciben, Señor, no valorizan, porque, hermanos, la actitud es acción. En otras palabras, no hay nadie que pueda decir yo estoy agradecido con Dios y no mostrar acción, porque el agradecimiento nos conmueve a ser agradecidos. Cuando alguien nos hace un favor, hermanos, qué hermoso es cuando la acción sale de aquella persona, y aunque quizás no nos vaya a dar el favor de regreso, la acción de gratitud y de reconocimiento, hermanos, muestra que hay reconocimiento al favor que se hace. Y Jesús está esperando esto de los 9. Y gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Dios es misericordioso, y la Biblia dice que el sol sale sobre los justos y los injustos. En otras palabras, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es bondadoso. Dios no nos paga conforme a nuestras obras, sino que Dios es misericordia, y Él bendice a la gente. Él sabía que estos 9 no iban a regresar. Él estaba consciente. Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Y Él sabía que al sanar a los 10 leprosos, Él estaba consciente que solamente uno iba a regresar. Y la pregunta es, ¿y por qué no sana? Si Él sabe que no van a regresar, si Él sabe que estos 9 son injustos, malagradecidos, ¿por qué no sana? ¿Por qué les da el beneficio y el milagro? Si sabe que no van a pagar con la gratitud y con el reconocimiento que Dios se merece. Y es tan sencillo, hermanos, porque nuestro Dios, Él es bueno y Él es justo y Él es misericordioso. Y el amor de Dios es tan grande hacia nosotros que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros, mostrando su amor y su misericordia. Y Dios bendice a muchos. Dios les da a mucha gente. Y a veces pensamos nosotros, pues nosotros somos nomás una parte pequeña de un gran número de personas. Pero, hermanos, la historia de Cristo a estos 10 leprosos nos enseña algo muy importante: que Dios está consciente de las bendiciones que Él imparte singularmente a cada uno de nosotros. Él está consciente. Él sabe cómo bendice a aquel que no llega a darle gracias a Dios. Él está consciente. Él sabe las bendiciones que Él ha derramado en aquel hermano que ni se acerca a su presencia. Él sabe, yo lo he bendecido, yo le he dado favor, yo le he dado salud, yo le he dado trabajo, yo le he dado casa. Yo estoy consciente. Como está consciente, hermanos, de la bendición en particular que Él nos ha dado a nuestra vida. En otras palabras, Él está consciente de lo que reparte a cada uno de nosotros, pero también está consciente de la medida de gratitud que hay en cada uno de nosotros. En otras palabras, no solamente, hermanos, somos uno de tanta gente. Dios sabe exactamente quién somos. Dios sabe precisamente las bendiciones que Él ha derramado en nuestra vida. Lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, en lo individual y en lo particular, es la gratitud hacia lo que Él ha derramado a mi vida y a su vida. En otras palabras, yo sé que Dios bendice a otra gente más que a mí en áreas
materiales, en áreas de otra índole, que quizás yo no las tenga. Pero también estoy consciente de mi bendición, que también Dios a mí me bendice, de que gracias a Dios también Dios a mí me da, de que yo estoy consciente de que la bendición de aquel no es la misma, no importa, también soy bendecido de parte de Dios, porque Dios derrama sus bendiciones en particular a mi vida. Y no importa, hermanos, la medida de su bendición. En otras palabras, hay gente que mide la bendición en lo material. Si este tiene trabajo y tiene dinero, es bendecido. Y uno dice, pero si aquel está un poquito menos bendecido en lo material, pues aquel no tiene tanta bendición como esto. Y nosotros medimos la bendición de Dios en esas áreas. Hermanos, pero la vida misma nos dice que lo material y el dinero no importa, porque el dinero no puede comprar la paz, la sanidad, la salud, las cosas internas que Dios nos da. Hermanos, el dinero no nos puede dar el gozo y el deseo de estar en la casa del Señor como lo que tiene uno cuando hay agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida. Y Dios reparte bendiciones a todos, pero no todos responden igual. Y lo triste de la historia, hermanos, es que el Señor se enfoca en los 9 y les dice, pues yo sané a 9 y los mandé a los sacerdotes al templo, y los manda con el sacerdote, hermanos, no porque el sacerdote era el sanador, no, ellos ya habían sanado. Y cuando llegaban con el sacerdote tenía la responsabilidad de verlos, de examinarlos y luego decir, ustedes ya son libres de la condenación donde vivían antes ustedes, de lo que era la lepra. Y ellos, los sacerdotes, lo que hacían, que verificaban y les daban ellos el albedrío, les daban ellos el derecho, les abrían las puertas nuevamente para regresar a la comunidad y ser gente común. Entonces, cuando el sacerdote decía, ya los examiné y verdaderamente ustedes han sido sanados de la lepra, ellos ofrecían una ofrenda a Dios por el milagro, por la sanidad, la limpieza de la lepra, y luego los llevaban o los introducían nuevamente a la sociedad donde ellos habían estado ausentes, habían estado fuera de los linderos de esa comunidad por su enfermedad. Y entonces ellos regresaban. Y hermanos, los mandaba al templo. Y allí en el templo recibían ellos su purificación, recibían su confirmación y salían hacia fuera. Y hermanos, cuando vemos la historia de estos 9 leprosos, el contenido de la bendición de Dios y la actitud de ellos, es un retrato muy triste y que a veces nos causa un poquito hasta de molestia, de ira, de enojo, y hasta algunos decimos ingratos, ni para qué los sanó el Señor, los fuera dejado como estaban, porque verdaderamente cuando yo leo esta historia, yo puedo decir, no se merecía haber sido sanados, no merecía haber sido limpiados. Pero hermanos, gracias a Dios que nosotros no somos Dios y Él sabe lo que hace. Pero hermanos, la historia y el punto de esta historia es esta: de que así como estos leprosos se presentan a nuestra vida en una historia en el Evangelio de Cristo, hermanos, si nosotros vemos a nuestro alrededor, vivimos en esta atmósfera y en esta actitud,
en medio de este siglo que nosotros vivimos. En nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra época, en nuestra etapa en la cual vivimos hoy en día, hermanos, se puede singular a los 9 leprosos que representan a la gente ingrata, gente que va a la iglesia. Y allí en la iglesia, hermanos, aquí en la iglesia hay purificación. Aquí en la iglesia hay bendición de parte de Dios. Y aquí en la iglesia, hermanos, el Señor nos limpia de nuestros pecados. Aquí en la iglesia nosotros pedimos oraciones y el Señor las contesta. Aquí en la iglesia, hermanos, hay purificación, hay ofrendas, hay sanidad. Y aquí venimos todos, los 10 leprosos. Ahí llegaron los 10 leprosos con el sacerdote. Llegaron a hacer las costumbres de la religión, de la acción religiosa que tenían que hacer, presentarte al sacerdote, entrar allí al templo. Y mientras estaban en el templo, estaban haciendo lo correcto, la acción religiosa. Pues aquí estamos. ¿Quién te mandó? ¿Quién te sanó? Jesús me sanó. Jesús me dijo que me presentara al templo contigo para que tú me declararas puro, me purificaras y luego me dieras la bendición de salir hacia afuera, porque tú vas a confirmar que yo soy limpio. Y llegan al templo los 10, llegan a la iglesia y presentan la bendición de parte de Dios o de parte de Cristo que habían recibido. Ahí se juntan. Y ahí están los 10 de la iglesia. Y están al frente, delante del sacerdote. Y están mirando cuando el sacerdote está dando la ofrenda hacia Dios. En señal de la gratitud y de la sanidad que habían recibido. Y son parte de la atmósfera que está recibiendo y haciendo el sacerdote en la iglesia. Y qué hermoso cuando el sacerdote les da la bendición y les dice: ustedes son libres. Y desde este día ustedes salen hacia afuera, hacia sus familias, hacia con sus hijos. Y salen libres de esa enfermedad. Y salen como gente nueva hacia el mundo. Y hermanos, así fueron los 9 o los 10 leprosos. Y los 9 nunca más oímos de ellos. Nunca la Biblia nos declara lo que sucedió, a dónde fueron, qué fue lo primero que hicieron, dónde estaba su corazón. Pero la Biblia nos enseña que su corazón no estaba en Cristo. Su corazón no estaba en la demostración de gratitud que Dios había hecho con ellos. Y hermanos, así es la vida de la iglesia a veces con nosotros. Nosotros somos bendecidos por parte de Dios. Y aquí vivimos en esta comunidad. Aquí llegamos a la iglesia. Algunos llegamos más que otros, pero todos llegamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Con algunos de diferentes maneras. Con algunos Dios nos ha bendecido tan profundamente en sanidades, en cosas, hermanos, que uno puede decir: wow, Dios a mí no me ha... A mí todavía en estos años Dios no ha trabajado así en mi vida. Me ha dado esto, pero Dios a esa índole todavía Dios no. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios sabe en lo particular en qué medida darnos esa bendición. Pero lo importante es que a todos nos ha bendecido. No hay nadie aquí en la iglesia que pueda decir: yo no he recibido nada, Dios no ha hecho nada por mí. Todos hemos sido bendecidos por parte de Dios. Pero llegamos aquí, hermanos, y mientras estamos aquí participamos de la acción religiosa. Y algunos llegamos y adoramos, algunos no adoramos, algunos venimos tarde, algunos hermanos llegamos con actitudes o lo que sea. Pero aquí estamos, todos vivimos
diferentemente. Oramos, leemos la Biblia aquí. Y eso está bien. Pero hermanos, cuando llegó el leproso a los pies de Cristo, aquí, hermanos, se ve la diferencia entre los 10. Aquí miramos lo que Cristo está buscando. Y hermanos, los que hemos tenido un encuentro con la gracia de Dios, es necesario ser un pueblo agradecido. Hermanos, esta actitud de gratitud, esta virtud es necesaria para adorar a Dios. Y nosotros necesitamos enseñarnos a ser agradecidos con Dios y dar gracias y acción de gracias a Dios. Porque cuando somos agradecidos, cuando esta virtud está en nosotros, hermanos, llegamos a ser gente amorosa. Y nos abre el corazón hacia el amor de Cristo. Porque la gratitud nos hace ver, ¿sabes qué? Dios ha sido tan bueno conmigo y me ha dado tanto, que yo siento compasión por otros que no tienen lo mismo que yo tengo. Y la gratitud, hermanos, abre el corazón hacia que nosotros demuestremos más amor, más gracia y más perdón hacia otros. ¿Por qué? Porque hay gratitud en el corazón. Y cuando nosotros tenemos gratitud, hermanos, es más fácil de sentir lástima por otros, que aunque a veces nos ofenden y nos hacen cosas que no son buenas, cuando hay gratitud, hermanos, la gratitud nos ayuda a decir: Señor, tú has sido tan bueno conmigo, que me has revestido de tanta bendición, que siento a veces empatía por esta gente y por este hermano y esta hermana. Señor, que perdona lo que hacen, como también tú perdonas todos mis pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque la gratitud es una virtud poderosa que nos reviste de gracia y de amor. La gratitud, hermanos, nos hace ser gente de sacrificio. Cuando hay gratitud en el corazón, nos es más fácil sacrificar cosas, dinero, tiempo. ¿Por qué? Porque siento gratitud. Por ejemplo, hay veces que llegamos tarde del trabajo y ya son las 6:30, 6:45 y no hemos comido. Cuando hay gratitud en el corazón, uno sacrifica y dice: no tengo ni fuerzas, no tengo ni el ánimo, pero Señor, tú has sido tan bueno conmigo que voy a hacer un sacrificio de ir a tu casa de oración, porque siento gratitud hacia lo que tú has hecho en mi vida. Y hace un sacrificio. Una gente que no tiene gratitud, hermanos, sale a las 6 o lo que una hora antes, y cuando no hay gratitud, hoy estoy muy cansado y no voy porque verdaderamente no tengo tiempo. Y no hace ningún sacrificio. Y la gente que hace sacrificios por Dios y por la gente económicamente, por el dinero y por lo que sea, ¿saben por qué lo hacen, hermanos? Porque dentro de la profundidad de sus corazones hay gratitud hacia lo que Dios ha hecho por ellos, y la gratitud nos ayuda a sacrificar, hermanos, a sacrificarnos más que otros. Y es por eso que en la iglesia usted mira gente que se sacrifica. Y por todos los años usted los mira constantes, con una actitud diferente. Es diferente a aquel, es diferente a aquel. Y dice uno, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque hay gratitud en el corazón. Y cuando hay gratitud en el corazón, esa hermana y ese hermano sabe sacrificar el trabajo, sabe sacrificar a los hijos, sabe sacrificar a la familia. ¿Por qué? Porque sabe que Dios es lo primero de su vida y sabe agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho por él. Lo sacrifica. Por eso Abraham sacrificó a su único hijo. Y el Señor le dice a Abraham: ahora sé que tú me amas. Como tratando de decir, no sabía o
no estaba seguro de qué tanto me amabas, porque era tu único hijo. Y como que dice el Señor, como que yo estaba un poquito, a veces, bueno, yo creo que sí me ama, no me ama. Pero ahora que veo que no rehusaste a darme a tu único hijo, ahora sé, Abraham, que tú me amas con todo el corazón, porque tú sabes darme lo que más amas. Y hermanos, cuando hay gratitud en nuestro corazón, sacrificamos tiempo, talento y servicio hacia otros. ¿Saben por qué? Por la gratitud que hay en el corazón nuestro hacia el Señor. La gratitud, hermanos, es tan poderosa. Y ya voy a terminar, si puedo tener los músicos. La gratitud es tan importante y tan poderosa, hermanos, que nos hace volvernos, aún en la iglesia local y en el reino de Dios, porque hay gratitud. Yo a veces me pregunto, ¿por qué hay gente tan negligente en nuestras iglesias? Que nunca se envuelve en nada, no hace nada. Viene al servicio una hora y se va, pero fuera de allí, nunca ha ido a evangelizar, nunca ha dado un estudio bíblico, nunca ha sido presidente, nunca se ha vuelto al distrito, nunca ha ido a lo nacional, nunca ha pisado todo lo que el reino de Dios ofrece. Y digo yo, ¿por qué hay otra gente que toda su vida está envuelta en la obra del Señor? Que desde que se bautiza, está en los campamentos, va a las convenciones, pisa todo lo que el reino de Dios ofrece. Y cualquier actividad, ahí está. Y es constante, pasan los años, 20, 25 años, y sigue como que ese mundo es su vida, como que ese mundo es su gozo, es su alegría. ¿Y saben por qué es la diferencia entre este tipo de hermanos, estos 9 leprosos y este uno? Porque tiene gratitud hacia lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en su vida. Y la gratitud, hermanos, nos ayuda a sentir lástima por la gente, empatía. Y a veces, en vez de molestarnos las actitudes de otros, nos hacen decir, pobre hermano, pobre hermano. Quizás Dios no ha hecho suficiente para ellos, para que ellos cambien su estilo de vida, o yo no sé sus actitudes, pero Dios ha sido bueno conmigo. Y yo siento tanta gratitud con el Señor, hay tanto agradecimiento, que no los juzgo, sino que me da lástima y empatía de que lo que Dios les ha dado para ellos no es suficiente para darle y demostrarle a Él lo que a Él le importa. Y cuando hay gratitud, hermanos, no somos tan amargados y tan odiosos con la gente. No me cae gordo este, ni me cae mal este, y no puedo ni verlo. No, no, no. Cuando hay gratitud, hermanos, el amor y la gracia, y aún, hermanos, el perdonar a otros se nos es más fácil, porque la gratitud, hermanos, es una virtud poderosa. Y luego viene el sacrificio. ¿Por qué te sacrificas tanto? ¿Por qué haces daño? ¿Por qué das? ¿Y por qué después de 25, 30 años de bautizado sigue siendo tan fiel en las cosas tan pequeñas? ¿Por qué? Porque hay gratitud en mi corazón. Y yo sé lo que el Señor ha hecho conmigo. Y hace 30 años que el Señor me levantó de allá, y hasta ahorita no me ha dejado el Señor. Y hay una gratitud profunda dentro de mi corazón, que nunca le puedo pagar al Señor lo que Él ha hecho por mí. Pero sigo haciendo y intentando de agradar al Señor con mis obras. Y el primer leproso, hermanos, que vino a darle gracias a Dios, que no se le dio mucha atención, el enfoque fue con los 9. Este leproso llega con una adoración verdadera, una gratitud. La característica de este leproso, que Jesús, como aparentemente lo hizo a un lado y dijo,
yo estoy enfocado en la ingratitud de aquellos. Pero nos demuestra, hermanos, lo que hace el leproso que vino a darle gracias a Dios. Dice la Biblia que él llegó, y la característica de este leproso nos enseña prontitud. Nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que ser gente espontánea. Cuando él se dio cuenta que había sido sanado de su lepra, yo no sé si tenía hijos, yo no sé si era casado, yo me imagino que ha de haber tenido tan siquiera un familiar por allí, un amigo. Yo creo que quizás tenía alguien y un lugar donde llegar y decirles: mira nomás, aquí estoy, ya no estoy leproso. Yo estoy seguro que tenía un lugar donde ir. Pero cuando él miró que los 9 leprosos, de pronto que el sacerdote les dije: son limpios, váyanse, miró su actitud y salieron corriendo los 9, cada uno por su alrededor. En su conciencia, en su corazón, en su alma, pensó en Jesús. Y no lo había mirado de cerca, ellos lo miraron de lejos y alzaron sus voces. Pero le entró a él un sentimiento de ir rápidamente, apresuradamente, y ver cara a cara a Jesús, quien lo había sanado. Y la Biblia dice que él va corriendo, va inmediatamente y se postra ante su presencia y le empieza a dar gracias. Usa esta palabra, gracias. En otras palabras, llegó y de su boca salieron: gracias, Jesús, aquí estoy delante de ti. Yo fui uno de aquellos 10 que tú sanaste, y aquí estoy, Señor, para darte gracias. Es lo único que tengo. Tú me has sanado, tú me has dado tanto, y lo único que yo tengo quizás es mínimo. Pero, Señor, te lo ofrezco. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias por haberme limpiado. Gracias, Señor, por lo que acabas de hacer en mi vida. Llega apresuradamente, llega espontáneamente, llega rápido. Segundo, vemos la intensidad, la característica de su adoración. Es intensa. Llega con un grito, llega con un júbilo, llega con una voz alta, no llega asustado, no llega temeroso, no llega diciendo: ay, Señor, no. Llega, hermanos, con un gozo, con una alegría que hace que su voz se resuene en la presencia de Jesús. En otras palabras, él llega y no está avergonzado. Él llega y no está ahí que no. Él llega, hermanos, y es tanto su agradecimiento y su gozo que llega gritando a la presencia de Jesús. Llega adorando, llorando, alabando en alta voz. ¿Por qué? Porque no se siente avergonzado. Hay una intensidad en su agradecimiento. Algo, hermanos, que nosotros no tenemos. Uno puede decir: pues estoy agradecido con el Señor porque me dio trabajo esta semana. Pagué la renta, pagué el pago del carro de $500. Fui al doctor y gracias a Dios los resultados salieron negativos. Y eso es, hermanos, para que lleguemos el domingo a la casa del Señor y con una prontitud, con una espontaneidad, que cuando los alabanzas y los cantos hacia Dios empiecen a cantar, seamos los primeros en levantar manos: Señor, gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno conmigo. Yo no merezco nada, pero, Señor, has puesto pan, has puesto sustento, has dado salud, me has dado trabajo, me has concedido pagar el pago de la casa de carro. Hay gratitud en mi corazón, Señor, y no hay vergüenza, que es algo que nos falta. La gratitud es acción, hermanos, y cuando hay gratitud, no hay por qué avergonzarse de llorar delante de los pies de Cristo. ¿Cuál vergüenza? ¿Por qué vamos a sentir vergüenza y temor de que la gente nos mire, de que lloramos en medio de la alabanza, en medio de la adoración? Hermanos, ellos no me han dado lo que Dios me ha dado. Aquel hermano nunca me va a dar lo que Cristo me da. El único que me ha dado lo que tengo es Jesús, es mi Dios. Él es el que me
hacer. No sabemos llorar, pero el día que su hijo fallezca y su esposa le dé una enfermedad, ahí va a derramar lágrimas y va a estar como aquellos que dijeron, lloraron hasta que no tuvieron fuerzas. Pero hermanos, no podemos derramar lágrimas delante de un Cristo que nos ha sanado, que nos ha limpiado, que tenemos más de 30 años en el camino del Señor. Y en esos 30 años, lo único que el Señor ha demostrado, gracia, misericordia, amor, paz, gozo. Dios nos ha dado tanto. Y a veces ninguna lágrima podemos derramar delante de la presencia de Cristo. Y este leproso no tuvo vergüenza. No le afectó que los 9 se fueron y malagradecidos. Pues yo también me voy con no. Este dijo, no sé. ¿Qué tienen aquellos 9? Yo ni me importa. Que Dios los bendiga y que se vayan a comer una carne asada con sus esposas y que vayan a tener una fiesta. Dios los bendiga. Que ellos no estén en la iglesia, Dios los guarde y Dios los juzgue conforme a su misericordia. Pero yo sí sé lo que Dios ha hecho conmigo. Yo sí sé lo que he recibido de parte de Dios. Y a mí no me interesa la gente. A mí lo que me interesa es que lo que Dios ha hecho conmigo, que yo publique las maravillas que el alto Dios ha hecho para conmigo. ¿Por qué? Porque eso es personal. Y la gratitud es personal, es mía. Y en vez de ver quién no está y quién vino y a dónde se fueron, hermanos, Dios bendiga a la gente. Dios bendiga a los 9 leprosos. Dios bendiga al 1 leproso. Lo importante es que aquí estamos en la casa del Señor. ¿Y por qué no mostrar gratitud? Puestos de pie.